¿Acaso puedes permitirte este lugar?, se burló mi hermana. El camarero se acercó y dijo, bienvenida de nuevo, señorita Avery. Su mesa de siempre. Papá se atragantó con el vino. Soy Avery Prescott, tengo 29 años, y estoy a punto de enfrentarme a mi familia en una reunión organizada después de 5 largos años. Esta noche, se reúnen en Mason, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, para celebrar el compromiso de mi hermana Blair. Ellos siempre han juzgado mis decisiones profesionales, y han despreciado mis sueños culinarios, considerándolos por debajo del prestigio de nuestro apellido. Lo que no saben es cuánto ha cambiado todo desde que me marché. Siento un nudo en el estómago mientras me aliso mi sencillo vestido negro. A veces, las reservas más difíciles de hacer son con tu propio pasado. Antes de continuar con mi historia, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte, sobre todo si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a personas que deberían haber creído en ti desde el principio. Crecer en Greenwich, Connecticut, significaba algo muy específico en mi familia. Los Prescott no éramos simplemente ricos, éramos un legado. Mis padres, Eleanor y Richard Prescott, construyeron sus identidades en torno a símbolos de estatus, la dirección correcta, las escuelas correctas, las profesiones correctas. Nuestra enorme casa colonial era sede de eventos para recaudar fondos, donde mi madre nos exhibía a nosotros, sus hijos, como si fuéramos accesorios. Su orgullo, de hecho, era directamente proporcional a lo bien que encajábamos en su visión del éxito. Los hijos de los Prescott están destinados a la grandeza, les decía a sus amigas en las fiestas del jardín, mientras mi padre asentía con aprobación detrás de su vaso de whisky. Blair ya tiene la vista puesta en la Facultad de Derecho de Yale, y Carter muestra un gran potencial en matemáticas. Será un excelente banquero de inversión. Cuando los invitados, inevitablemente, se dirigían a mí, la hija del medio, la sonrisa de mi madre se tensaba, de forma casi imperceptible. Avery tiene inclinaciones creativas, decía ella. Ya encontrará su camino. Lo que en realidad quería decir era que yo era la decepción de la familia. Mientras Blair destacaba en el club de debate y Carter ganaba competiciones de matemáticas, yo pasaba horas en el dominio de nuestra ama de llaves, María, la cocina. María, una mujer de gran corazón originaria de Grecia, reconoció en mí algo que mis padres no podían ver, una pasión genuina. Tienes manos para este trabajo, me decía mientras la ayudaba a amasar la masa del pan o a cortar las verduras con precisión. La forma en que pruebas, la forma en que hueles, tú entiendes la comida en el alma. A los 13 años, ya estaba creando mis propias recetas. A los 16, organizaba cenas clandestinas para mis amigos cuando mis padres estaban de viaje. La cocina se convirtió en mi santuario, el lugar donde me sentía más auténticamente yo misma. ¿Cocinar? Eso es trabajo de sirvientes, sentenció mi padre cuando mencioné la escuela de cocina durante mi penúltimo año de secundaria. Los Prescott contratan chefs. No se convierten en ellos. Para complacerlos, solicité plaza en escuelas de negocios y finalmente asistí a Dartmouth, donde mi padre y mi abuelo habían estudiado. Pero incluso allí, encontré la manera de nutrir mi verdadera pasión. Me inscribí en asignaturas optativas de ciencia de los alimentos y cursos de nutrición, los cuales podía justificar diciendo que eran complementarios a la administración de empresas. Creé un club de cenas clandestino en mi apartamento, cobrando a los estudiantes por innovadoras comidas de 5 platos para financiar mis talleres secretos de fin de semana con chefs locales. Mi doble vida continuó hasta la escuela de posgrado. Llevaba 6 meses en un programa de MBA que me hacía profundamente infeliz, cuando el chef Laurent Bisset, un maestro culinario francés con 3 estrellas Michelin, visitó el campus para una serie de conferencias. Después de probar mi comida en una recepción universitaria que había ayudado a organizar, me llevó a un lado. ¿Quién te enseñó a hacer una reducción como esta?, preguntó, con su marcado acento pero con ojos serios. Aprendí sola, admití, con libros, vídeos y experimentando. Me entregó su tarjeta. Estás desperdiciando tu talento aquí. Ven a mi cocina en Nueva York. Yo te haré grande. Esa noche lo cambió todo. 2 semanas después, me encontraba en el impecable salón de mis padres, explicando por qué iba a abandonar mi programa de MBA para asistir a la escuela de cocina. El silencio que siguió a mi anuncio fue ensordecedor. Esto es absolutamente inaceptable, dijo finalmente mi padre,
con una voz peligrosamente baja. Hemos invertido todo en tu educación. Todo, excepto el respeto por lo que realmente quiero, respondí. El rostro de mi madre se endureció. Si insistes en seguir con esto, con este pasatiempo, lo harás sin nuestro apoyo, ni financiero ni de ningún otro tipo. Blair, que había vuelto a casa de su primer año en la Facultad de Derecho, se rió con frialdad. Siempre la rebelde. A ver cuánto duras cocinando por el salario mínimo. Carter, que ya trabajaba en una prestigiosa firma financiera, simplemente parecía avergonzado por mí. Esa noche me fui de casa sin nada más que mis ahorros personales y una pequeña maleta. Los siguientes 5 años fueron más duros que cualquier cosa que hubiera conocido, jornadas de 18 horas, viviendo en un diminuto apartamento con 3 compañeras de piso, y pidiendo préstamos para la escuela de cocina. Pero bajo la tutela del chef Laurent, prosperé. La intensidad de la cocina, la disciplina, la creatividad, todo ello alimentaba algo en mí que la escuela de negocios nunca pudo. Y entonces, llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Un inversor que había probado mi comida en uno de los eventos de Laurent se me acercó con una propuesta de negocio. Hace 2 años, Maison abrió sus puertas conmigo como chef ejecutiva y copropietaria. 6 meses después, compré la parte de mis socios para convertirme en la única propietaria. No se me escapaba la ironía de que, al final, había terminado usando mi formación en negocios, aunque no de la manera que mis padres habían planeado. Maison se convirtió rápidamente en la reserva más difícil de conseguir en la ciudad. El mes pasado, la revista Food & Wine nos incluyó en su edición sobre el futuro de la cocina estadounidense. Durante todo este tiempo, mantuve la distancia con mi familia, llamadas telefónicas ocasionales y forzadas con mi madre, tarjetas de felicitación en las fiestas, pero nada sustancial. Sabían que estaba haciendo algo con comida, pero no sabían nada de mi verdadero éxito. Lo mantuve así intencionadamente. Quería el reconocimiento por mis logros en mis propios términos, no como una forma de ganar finalmente su aprobación. Así que, cuando la invitación grabada para la cena de compromiso de Blair llegó a mi apartamento, me sorprendí. Aún más sorprendente fue el lugar, mi propio restaurante. Por supuesto, ellos no podían saber que era mío. Probablemente lo eligieron porque era exclusivo e impresionante, perfecto para exhibir su estatus. Después de días de deliberación, decidí aceptar, no para buscar validación, sino quizás para cerrar finalmente un capítulo. 5 años de distancia me habían dado perspectiva. Ahora me sentía lo suficientemente segura de mi éxito como para enfrentarlos sin desmoronarme bajo su juicio. Lo que no había anticipado era cómo se sentiría verlos cenar en mi propio establecimiento, criticando los mismos platos en los que yo había puesto todo mi corazón y mi alma. Pero eso era exactamente lo que me esperaba esa noche, mientras empujaba las pesadas puertas de cristal de Maison, lista para interpretar, por última vez, el papel de la oveja negra con problemas. El aroma familiar de Maison me envolvió al cruzar las puertas, azafrán, vino reducido, y el sutil perfume de hierbas frescas que insistía en que me entregaran 2 veces al día. Normalmente, este aroma me centraba, me recordaba todo lo que había construido. Esa noche, solo intensificó mi ansiedad. Había elegido mi atuendo con cuidado, un sencillo vestido negro que en realidad era de Diane von Furstenberg, complementado con un único collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Una elegancia discreta que mi familia, tan consciente del estatus, probablemente malinterpretaría como esforzarse demasiado con medios limitados. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante, otro detalle que probablemente interpretarían como que no podía permitirme un peinado profesional. Daniel, mi camarero de más antigüedad, me vio de inmediato. Sus ojos se abrieron ligeramente, interrogantes. Rara vez entraba por la puerta principal como clienta. Le hice un sutil gesto negativo con la cabeza y articulé sin sonido, todavía no. Él asintió discretamente y continuó con sus tareas. Desde la entrada, ya podía verlos. Habían pedido la mesa central, por supuesto que sí, y estaban dispuestos como un cuadro que representaba la opulencia, mi madre en Chanel, mi padre examinando la carta de vinos con una concentración exagerada, Blair envuelta en lo que parecía ser un Gucci de la nueva temporada. A su lado se sentaba un hombre que no reconocí, Preston, supongo, con el pelo engominado hacia atrás y un reloj que captaba la luz cada vez que movía la muñeca. Carter y su esposa, Lauren, completaban la imagen, ambos con atuendo de negocios, como si vinieran directamente de reuniones importantes.
Isabella, mi anfitriona, se acercó con una cálida sonrisa. Buenas noches, señorita, se interrumpió justo a tiempo. Su grupo ya está sentado. ¿Le acompaño a la mesa? Gracias, Isabella, murmuré, agradeciendo su discreción. A medida que nos acercábamos, mi madre fue la primera en verme. Sus ojos realizaron esa rápida evaluación que recordaba de la infancia, un escaneo de pies a cabeza que calculaba el valor aproximado de mi apariencia y lo encontraba deficiente. Avery, dijo, levantándose para darme un beso al aire en cada mejilla. Finalmente has llegado. Empezábamos a preocuparnos. Llego justo a tiempo, madre, respondí, mirando mi reloj. Las 7:30 en punto. Mi padre se puso de pie y me dio un abrazo rígido que terminó con una torpe palmada en la espalda. ¿Te ves saludable?, ofreció, lo que en el lenguaje de los Prescott significaba que no había mantenido la delgadez casi enfermiza que se valoraba en nuestro círculo social. Blair apenas se molestó en levantarse, ofreciéndome su mejilla para que la besara. Este es Preston, anunció mientras su prometido se levantaba y extendía la mano. Su apretón fue demasiado firme, un gesto de poder que reconocí de innumerables reuniones de negocios. Licenciado en Princeton, MBA en Wharton, se presentó. Acabo de ser nombrado socio junior en Goldman. Ni un encantado de conocerte ni un he oído hablar de ti, solo credenciales y estatus. El lenguaje del amor de la familia Prescott. Carter me saludó de forma más genuina, aunque la sonrisa de su esposa, Lauren, parecía forzada. Más tarde supe que a ella le habían encargado la tarea de encontrar este restaurante impresionantemente exclusivo para la cena de esa noche, y estaba nerviosa por si cumpliría con los estándares de todos. Bueno, dijo mi madre mientras yo tomaba el último asiento vacío, ya hemos pedido champán. Espero que te parezca bien. Noté que habían elegido la segunda opción más cara de nuestra carta. Ostentoso, pero no imprudente. Típico. A nuestro alrededor, el restaurante bullía con la energía que tanto me había costado cultivar. La iluminación era lo suficientemente tenue para la intimidad, pero lo bastante brillante como para apreciar el artístico emplatado de cada plato. El nivel de sonido equilibraba perfectamente la conversación y la privacidad. Las mesas estaban espaciadas a la perfección, lo suficientemente cerca para crear energía, lo suficientemente separadas para la discreción. Cada detalle había sido mi decisión, desde el gramaje de la mantelería hasta las sillas de diseño personalizado que animaban a los comensales a quedarse sin sentirse incómodos. Observé las sutiles reacciones del personal al darse cuenta de que estaba sentada con clientes. José, nuestro sumiller, me miró de reojo mientras se acercaba con el champán. El más leve levantamiento de su ceja preguntaba si quería que me reconociera. Hice un imperceptible movimiento negativo con la cabeza. Excelente elección, le dijo a mi padre en su lugar, presentando la botella con una elegancia experta antes de empezar a servir. Estamos celebrando un compromiso, anunció mi padre innecesariamente, claramente esperando un trato especial. Felicidades, respondió José con suavidad. Mason se siente honrado de acoger una ocasión tan especial. Me sorprende que consiguierais una reserva, dije inocentemente. He oído que es bastante difícil. Preston se inclinó hacia adelante. Conozco gente, dijo con un guiño tan petulante que tuve que reprimir el impulso de poner los ojos en blanco. Le pedí un favor a un cliente que es amigo de la dirección. Me mordí la lengua. El cliente era probablemente Craig Winters, uno de nuestros inversores habituales que ocasionalmente pedía mesas para socios comerciales. Tomé nota mental de hablar con él sobre Preston. Vaya, qué resolutivo eres, murmuré, levantando mi copa de champán hacia Blair y Preston. Una pareja perfecta y un futuro brillante, declaró mi padre. Chocamos las copas y tomé un pequeño sorbo, notando que el champán estaba servido a la temperatura precisa que había entrenado a mi personal para mantener. Y bien, comenzó mi madre, dejando su copa y fijando su atención en mí, cuéntanos qué has estado haciendo estos últimos años. Has sido tan misteriosa. El foco de la mesa se centró en mí, 5 pares de ojos evaluando, listos para juzgar. He estado trabajando en el mundo de la comida, dije simplemente. Aprendiendo, creciendo. Todavía con esa fase de la cocina, suspiró Blair, como si hubiera admitido una adicción lamentable. Pensé que a estas alturas ya habrías pasado a algo más sustancial.
No todo el mundo puede con el camino corporativo, añadió Carter, logrando que su defensa sonara como una crítica. Preston parecía confundido. ¿Qué haces exactamente? Ayudante de cocina, catering. Varios roles, respondí vagamente. He desempeñado muchas funciones. Bueno, nos alegra que te las arregles para mantenerte, dijo mi madre con una falsa amabilidad que conocía tan bien, aunque siempre hemos dicho que nuestra puerta está abierta si las cosas se ponen demasiado difíciles. Vi a Sara, una de nuestras camareras más experimentadas, acercarse con el amuse-bouche, una esfera del tamaño de un bocado de sandía comprimida, cubierta con ajo negro fermentado y un microbrote que había conseguido de una granja urbana especializada. Cortesía de la cocina, anunció, colocando cuidadosamente uno delante de cada comensal. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos, un destello de lealtad, antes de volver a su modo profesional. ¿Esto es todo?, preguntó Blair, examinando el único bocado con decepción. Estoy hambrienta. Es un amuse-bouche, expliqué. Un aperitivo para abrir el paladar. La comida aún no ha empezado. Sé lo que es un amuse-bouche, Avery, espetó. No soy una analfabeta cultural solo porque elegí derecho en lugar de jugar con la comida. Observé cómo cada uno probaba mi creación. Mi madre dio el bocado más pequeño posible, siempre consciente de las calorías. Mi padre se metió todo en la boca, apenas deteniéndose a saborearlo. Carter y Lauren al menos parecían apreciarlo, mientras que Preston hizo un espectáculo de analizar los sabores como un experto en vinos, usando términos que no tenían ningún sentido culinario. Solo Blair dejó el suyo intacto. No como ajo crudo, declaró, aunque el ajo negro estaba lejos de ser crudo, había sido fermentado durante 60 días en un ambiente de temperatura controlada, un proceso que había perfeccionado tras 3 años de experimentación. Mientras nuestra camarera retiraba los platos, capté el destello de decepción en sus ojos ante la creación intacta de Blair. En ese momento, sentí un instinto protector, no por mí, sino por mi personal, que se enorgullecía tanto de nuestro trabajo. Había construido Mason no solo como un restaurante, sino como una especie de familia, una unida por la pasión compartida en lugar del ADN. La noche apenas comenzaba, pero ya podía sentir cómo se instalaba la vieja dinámica. Yo era la extraña, la que había elegido el camino equivocado, cuyas elecciones necesitaban justificación. Pero a diferencia de la Avery de hace 5 años, ahora me sentaba en esta mesa con una fuerza secreta, una que pronto pondría toda esta dinámica patas arriba. Entonces, contadnos los planes de la boda, dije, desviando deliberadamente la atención hacia Blair mientras llegaba nuestro primer plato, una delicada composición de tomates reliquia, ricota casera y aceite de albahaca que me había llevado meses perfeccionar. Blair se animó de inmediato. Hemos reservado la iglesia de Santo Tomás, por supuesto. La recepción será en de plaza para 400 invitados, aunque mamá piensa que deberíamos reducirla a 350. La lista de invitados se está volviendo inmanejable. Los Astor Williams no se hablan con los Bennett desde aquel desafortunado incidente del yate, así que no podemos sentarlos en la misma sección, intervino mi madre. Reprimí una sonrisa. La gravedad con la que discutían estos cálculos sociales nunca dejaba de sorprenderme. 400 me parece excesivo, aventuré, tomando un bocado del plato de tomate. Preston se inclinó hacia adelante. Es networking, no solo una celebración. La mitad de esas invitaciones son inversiones en relaciones. Precisamente, asintió mi padre. Preston entiende el aspecto del capital social. Una boda de este calibre abre puertas. ¿Y qué hay de ti, Avery?, preguntó Blair, con un tono repentinamente agudo. ¿Algún prospecto en tu horizonte? ¿O sigues demasiado ocupada con tu cocina? Noté que apenas había tocado su comida, empujando los tomates reliquia por su plato con evidente desinterés. Estoy centrada en mi carrera ahora mismo, respondí simplemente. ¿Carrera?, repitió Carter con una pequeña risa. Así es como lo llamamos ahora. Mi madre intervino. Avery, querida, seguro que a los 29 años ya estás pensando en sentar la cabeza. Está ese encantador hijo de Margaret Bitley. Trabaja en administración hospitalaria, creo. Muy estable. No estoy buscando que me arreglen una cita, madre. Bueno, tus opciones se irán limitando con cada año que pase, persistió, especialmente en tu situación.
Antes de que pudiera responder, nuestra camarera apareció para retirar el primer plato. Apenas había registrado el sabor de mi propia creación, demasiado tensa para disfrutarlo adecuadamente. ¿Hay algún problema con el plato?, le preguntó Sarah Blair, notando su plato casi lleno. Demasiado ácido, respondió Blair con desdén. Y los tomates podrían haber estado más maduros. Me mordí la lengua. Esos tomates habían sido seleccionados en su punto óptimo esa misma mañana de una granja del norte del estado que cultivaba específicamente para nosotros. Lamento mucho oír eso, dijo Sarah con diplomacia experta. Me aseguraré de informar a la cocina. Llegó el segundo plato, vieiras selladas con una emulsión de mantequilla tostada y rampas encurtidas, un especial de primavera del que estaba particularmente orgullosa. Mientras colocaban los platos, observé las reacciones de mi familia. Ahora, esto parece prometedor, declaró mi padre, cortando su vieira con el tenedor. Preston agitó su vino, un Sancerre que yo había seleccionado personalmente para maridar con este plato. Carta de vinos decente aquí. No excepcional, pero pasable. Nuestro sumiller, José, que pasaba por allí y lo escuchó, me lanzó una rápida mirada. Le dediqué una sutil sonrisa. José había sido fichado de un restaurante de 3 estrellas Michelin en París y había rechazado ofertas de establecimientos de todo el mundo para trabajar conmigo. Entonces, Avery, comenzó Lauren, claramente tratando de incluirme, Carter mencionó que trabajas en el mundo de la comida, pero nunca especificaste qué haces exactamente. Antes de que pudiera responder, Blair interrumpió. Probablemente es anfitriona en algún sitio, ¿verdad, Avery? Usando ese título de negocios para sentar a la gente y repartir menús. En realidad, yo. No hay vergüenza en eso, interrumpió mi padre. Todo el mundo tiene que empezar por alguna parte. Aunque después de 5 años, habría esperado algún avance. He avanzado, dije en voz baja. ¿Hacia qué? Subgerente en una plebes, Blair se rió de su propio chiste. Blair, advirtió Carter, mostrando un raro momento de defensa. ¿Qué? Solo estoy siendo realista. Ella eligió abandonar su educación por este proyecto pasional. Las acciones tienen consecuencias. Tomé un sorbo de vino, permitiendo que las notas familiares me centraran. ¿Y cómo te trata el derecho, Blair? Todavía en Henderson y Block. Su expresión se tensó. Estoy entre trabajos en este momento, en realidad. Tomándome un tiempo para planificar la boda. Estaba trabajando demasiadas horas, interrumpió Preston. Le dije que mi esposa no necesita matarse en alguna firma. Una vez que estemos casados, podrá hacer obras de caridad, como mi madre. Noté el destello de algo, ¿resentimiento? Frustración, en los ojos de Blair antes de que suavizara su expresión a una de plácido acuerdo. Llegó el tercer plato, un plato de pasta con tagliatelle hecho a mano con guisantes de primavera, panceta y menta, uno de nuestros platos insignia que había aparecido en Food y Wine. El tamaño de la porción aquí es ridículo, comentó mi madre, mirando la pasta artísticamente emplatada. Todo este gasto por 3 bocados. Se trata de calidad sobre cantidad, madre, respondí. El menú de degustación está diseñado para llevarte a través de múltiples sabores y texturas. En mis tiempos, los restaurantes te daban una comida decente por tu dinero, se quejó mi padre. Esta tontería de la nueva cocina es solo una forma de cobrar más por menos comida. Observé cómo Preston cortaba su pasta en lugar de enrollarla, rompiendo las delicadas hebras que yo había estirado a mano esa mañana. Entonces, ¿cómo te las arreglas exactamente para permitirte un lugar como este con un salario del sector de la restauración?, preguntó Blair sin rodeos. Este es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. Administro mis finanzas con cuidado, respondí. Oh, por favor, se burló Blair. Una cena aquí cuesta más de lo que probablemente ganas en un día. ¿Con quién estás saliendo? ¿Él está pagando esto? No estoy saliendo con nadie, dije con calma. Entonces, ¿cómo es posible que puedas permitirte este lugar?, insistió. ¿Estás endeudada? Explotando las tarjetas de crédito para mantener las apariencias. Blair, advirtió Carter de nuevo, luciendo incómodo. No, quiero saber, insistió ella.
Todos hemos reorganizado nuestras agendas para esta cena que ella sugirió en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. O está siendo financieramente irresponsable o no está siendo honesta sobre su situación. Llegó el cuarto plato, una pechuga de pato perfectamente cocinada con gastrique de cereza y farro. La chef Miranda, que dirigía la cocina cuando yo no estaba en la línea, lo había ejecutado a la perfección. Este pato está poco hecho, anunció Preston después de un bocado. Miré su plato. El pato estaba en un punto medio crudo perfecto, exactamente como debía ser. Se supone que se sirve así, expliqué. El punto medio crudo es la temperatura óptima para la pechuga de pato. Prefiero mi carne bien hecha, declaró, haciendo un gesto a un camarero. Cuando Sara se acercó, habló sin mirarla. Esto está crudo. Llévalo de vuelta y cocínalo como es debido. Vi el destello de molestia en los ojos de Sara, que fue rápidamente disimulado por su cortesía profesional. Por supuesto, señor. Mis disculpas. Mientras se llevaba el plato, la miré a los ojos y asentí levemente. Ella sabría que debía hacer que la cocina preparara una pechuga nueva en lugar de arruinar la existente cocinándola en exceso. De verdad, Avery, dijo mi madre una vez que Sara se fue. Todavía no has respondido a la pregunta de Blair. ¿Cómo te estás permitiendo esta cena? La tensión en la mesa era palpable ahora. Podía sentir la opresión familiar en mi pecho, la misma sensación que había tenido durante innumerables cenas familiares mientras crecía, la sensación de estar acorralada, juzgada y encontrada deficiente antes incluso de tener la oportunidad de hablar. Pero yo ya no era esa joven insegura. Había construido algo de lo que estaba orgullosa, algo que era enteramente mío. Por un momento, consideré revelarlo todo en ese mismo instante, observar cómo cambiaban sus expresiones al darse cuenta de en qué restaurante estaban sentados, y de quién era la comida que habían estado criticando con tanto descuido. Antes de que pudiera decidir, el pato demasiado cocido de Preston regresó, ahora carente de toda la ternura y complejidad que había poseído originalmente. Mucho mejor, declaró después de un bocado, aunque pude ver desde el otro lado de la mesa que ahora estaba seco y duro. Mi padre volvió a pedir la carta de vinos. Pidamos otra botella. Algo más impresionante esta vez. Mientras José se acercaba con la carta encuadernada en cuero, mi padre hizo un espectáculo de examinarla, señalando finalmente una de nuestras opciones más caras, un Burdeos con un precio de más de $800. Esta debería ser adecuada, declaró. Conocía esa botella íntimamente. La había seleccionado durante un viaje a Francia el año pasado, reuniéndome personalmente con el viticultor. Era espectacular, pero completamente equivocada para el plato actual y los que seguían. Puedo sugerir algo que podría maridar mejor con los platos restantes, aventuré. Mi padre me hizo un gesto de desdén. Creo que conozco mis vinos, Avery. José me miró, preguntando silenciosamente por mi dirección. Le di un pequeño asentimiento. Dejaría que mi padre se saliera con la suya. Esta no era la batalla en la que debía morir. A medida que la noche avanzaba a través del último plato salado y hacia el postre, una tarta de limón deconstruida que era una de mis favoritas, las pullas continuaron. Cada plato se encontró con alguna crítica, cada intento que hice de contribuir a la conversación fue de alguna manera retorcido para convertirlo en una prueba de mi fracaso. Para cuando se sirvió el café, me sentía emocionalmente agotada. La doble carga de soportar la condescendencia de mi familia mientras los veía criticar sin pensar el trabajo de mi vida se estaba volviendo insoportable. Entonces llegó el momento que había estado temiendo y anticipando a la vez, la cuenta. Daniel se acercó con la carpeta de cuero negro que contenía la factura, colocándola discretamente en el centro de la mesa. Mi padre la alcanzó de inmediato, un reflejo de deber patriarcal, pero Preston lo interceptó. Por favor, Richard. Permíteme, dijo con la suavidad practicada de alguien que ha convertido incluso la generosidad en un movimiento de poder. Consideradlo mi regalo para celebrar la ocasión. Mi padre hizo la protesta simbólica esperada antes de ceder. Observé cómo Preston abría la carpeta, su expresión cambiando de una sonrisa confiada a un shock apenas disimulado al registrar el total. ¿Hay algún problema?, preguntó mi padre, notando el cambio. No, se recuperó Preston rápidamente. Solo confirmando el cálculo. Sabía exactamente lo que estaba mirando.
Una cena para 7 personas con maridajes de vinos premium, solicitudes especiales fuera del menú y ese Burdeos de $800 superaría con creces los $3.000. No era escandaloso para un restaurante del calibre de Maison, pero ciertamente era una declaración. Buscó su cartera, sacando una tarjeta de crédito negra con deliberada lentitud, asegurándose de que todos notaran la categoría exclusiva. Blair, quizás sintiendo su incomodidad, eligió ese momento para volver a su interrogatorio anterior. Entonces, Avery, dijo, con la voz goteando una falsa dulzura, nunca explicaste cómo te las arreglas para contribuir a esta extravagante cena. No querríamos que te esforzaras financieramente por nuestra cuenta. Todos los ojos se volvieron hacia mí de nuevo. Podía sentir la dinámica familiar afirmándose, Blair, la exitosa, yo, la decepción con problemas. Puedo cubrir mi parte, dije simplemente. Pero puedes, insistió, inclinándose hacia adelante. Porque todos sabemos lo que se paga en el sector de la restauración. ¿Acaso puedes permitirte este lugar? La mesa se quedó en silencio. La pregunta quedó flotando en el aire, tan deliberadamente insultante, que hasta mis padres parecieron incómodos. Blair, murmuró mi madre, quizás esto no sea. No, quiero saber, insistió Blair, con los ojos fijos en los míos. Hemos pasado toda la noche fingiendo que todo está bien, que la decisión de Avery de tirar por la borda su educación no la ha dejado en apuros. Creo que merecemos un poco de honestidad. Sentí un calor que subía desde mi pecho hasta mi cara. 5 años de distancia, de construir mi propia vida y mi éxito, y nada había cambiado. Seguía siendo la decepción de la familia, todavía me pedían que justificara mi existencia. Si necesitas ayuda con tu parte, solo dilo, se unió Preston, quizás sintiendo una oportunidad para reafirmar el control después del shock de la cuenta. No hay vergüenza en eso. No necesito ayuda, dije, con la voz tensa. Entonces, ¿cómo vas a pagar esto exactamente?, exigió Blair. Una comida aquí cuesta más de lo que probablemente ganas en una semana. Abrí la boca para responder, para finalmente revelarlo todo, cuando de repente Preston frunció el ceño al ver la cuenta. Espera, aquí hay un error, anunció. Solo nos han cobrado los vinos, no la comida. Hizo una seña brusca a Daniel. Disculpe. Hay un error en nuestra cuenta. Daniel se acercó a nuestra mesa con una sincronización perfecta, como si hubiera estado esperando precisamente este momento. En realidad, probablemente así era. Mi personal me conocía lo suficiente como para estar observando cómo se desarrollaba este drama. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó. Sí, solo nos han cobrado las bebidas, no la comida, dijo Preston, señalando la factura. Daniel miró la cuenta, luego a mí, con una expresión interrogante. En ese instante, tomé mi decisión. La farsa había durado lo suficiente. Le di a Daniel un leve asentimiento. No hay ningún error, señor, dijo Daniel con suavidad. La parte de la cena ya ha sido cubierta. ¿Por quién?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Daniel se giró hacia mí, y su comportamiento profesional dio paso a una cálida sonrisa. Bienvenida de nuevo, señorita Avery. Su mesa de siempre está lista para su reunión con los inversores. ¿Desea que me encargue de esta situación primero? El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. 6 pares de ojos se volvieron hacia mí en diversas etapas de confusión e incredulidad. Gracias, Daniel, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina que me recorría. Sí, por favor, cierra la cuenta de las bebidas del señor Harrington. El resto corre por cuenta de la casa, como de costumbre. Muy bien, señorita Avery, respondió, tomando la carpeta de las manos ahora flácidas de Preston. La chef Miranda mencionó que le gustaría saber su opinión sobre los nuevos platos del menú de primavera cuando tenga un momento. Pasaré por la cocina antes de mi reunión, le aseguré. Mientras Daniel se retiraba, finalmente miré directamente a mi familia. Sus expresiones iban desde la confusión hasta el shock, y luego al primer atisbo de comprensión. ¿Qué está pasando?, logró decir finalmente mi madre. Respiré hondo. El momento que había temido y secretamente anticipado durante 5 años había llegado. Bienvenidos a Maison, dije simplemente. ¿Mi restaurante? El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad.
Mi padre fue el primero en recuperarse, su expresión cambiando de la confusión al cálculo. ¿Tu restaurante?, repitió con cuidado. ¿Trabajas aquí? No, padre, aclaré, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Soy la dueña de Maison. Soy la chef ejecutiva y única propietaria. Eso es imposible, soltó Blair. Este es uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Ha salido en las principales revistas. Sí, asentí. Food y Wine el mes pasado, Bon Appetit antes de eso. The New York Times nos dio 4 estrellas en su reseña del año pasado. Preston me miraba como si de repente hubiera empezado a hablar en otro idioma. Pero dijiste que trabajabas en el mundo de la comida. Fuiste vaga en todo. Porque quería ver cómo me trataríais si pensabais que estaba en apuros, expliqué. Y todos lo habéis dejado muy claro esta noche. La mano de mi madre voló hacia sus perlas, su gesto habitual cuando se sentía socialmente desestabilizada. Cariño, ¿por qué no nos contaste este logro? La forma en que enfatizó logro lo decía todo. El éxito hacía que mis decisiones fueran aceptables de forma retroactiva, de una manera que la pasión por sí sola nunca habría logrado. ¿Queréis la historia completa?, pregunté, mirando alrededor de la mesa. Sin esperar una respuesta, continué. Después de irme hace 5 años, me mudé a la ciudad con los pocos ahorros que tenía. Alquilé una habitación diminuta en un apartamento con 3 compañeras en Queens. Durante el primer año, tuve 3 trabajos: cocinera de preparación en un bistró de 5 de la madrugada a mediodía, cocinera de línea en un restaurante del centro de 1 de la tarde a 10 de la noche, y turnos de fin de semana en una panadería. Tomé un sorbo de agua, notando sus expresiones incómodas. Dormía 4 horas por noche. Tenía ampollas y quemaduras por todos los brazos. Estudiaba técnica obsesivamente en mis raros momentos libres. El chef Laurent, quien inicialmente me animó a seguir las artes culinarias, me tomó bajo su ala. Me convertí en su sous chef en 18 meses. Carter me observaba con lo que parecía ser un interés genuino. Lauren parecía impresionada. Mis padres parecían congelados en un estado de reevaluación. Hace 2 años y medio, estaba trabajando en un evento privado en el restaurante de Laurent. Un invitado, James Warren de Warren Capital, probó mi plato especial y pidió conocer al chef. Se sorprendió al encontrar a alguien tan joven que había creado lo que él llamó el plato más innovador que había probado en años. Hice un gesto a nuestro alrededor. James se convirtió en mi primer inversor. Encontramos este espacio, que era un club nocturno fracasado en ese momento. Desarrollé el concepto, diseñé el menú, contraté al personal, y supervisé cada detalle, desde las lámparas hasta la vajilla de diseño personalizado. Pero el coste, dijo mi padre, su mente todavía aparentemente atascada en las finanzas. Un restaurante de este calibre, en esta ubicación, debe haber requerido millones. 3,4 millones para la inversión inicial, confirmé. James trajo a otros 2 inversores. Abrimos con un éxito inmediato, en parte gracias al respaldo y las conexiones en la industria de Laurent. En 6 meses, éramos rentables. 3 meses después, utilicé el éxito del restaurante para conseguir un préstamo y comprar la parte de mis inversores. Llevo más de 1 año como única propietaria. Por eso sugeriste que nos reuniéramos aquí, se dio cuenta Blair, con la voz débil. Lo sabías todo el tiempo. En realidad, no, la corregí. Lauren eligió este restaurante. No es así, Lauren. Todos los ojos se volvieron hacia la esposa de Carter, quien se sonrojó profundamente. Yo no tenía ni idea, Avery. El conserje de la firma de Carter lo recomendó como el nuevo restaurante más impresionante de la ciudad. Te juro que no sabía que era tuyo. Por supuesto que no lo sabías, le aseguré. Nadie en la familia lo sabía. Eso fue deliberado por mi parte. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, insistió mi madre. Somos tu familia. Hubiéramos estado orgullosos. No pude evitar la risa aguda que se me escapó. ¿Lo hubierais estado? La misma familia que llamó a la cocina a trabajo de sirvientes. ¿Que me cortó todo apoyo cuando elegí la escuela de cocina? ¿Que hace solo unos minutos hacía comentarios sarcásticos sobre mis elecciones de vida? Mi padre se aclaró la garganta. A ver, Avery,
eso es injusto. Estábamos preocupados por tu estabilidad, tu futuro. Si hubiéramos sabido que tenías este tipo de perspicacia para los negocios. Ese es exactamente mi punto, interrumpí. No podíais respetar mi pasión por sí sola. Solo tiene valor para vosotros ahora que viene acompañada de éxito y estatus. En ese momento, la chef Miranda se acercó a nuestra mesa con su impecable uniforme blanco, con Miranda Torres, chef de cuisine bordado en el pecho. Imponía una figura impresionante. Disculpa la interrupción, Avery, dijo, pero el grupo Matsuisa ha llegado para su degustación, y S.A. quiere confirmar tu entrevista para el reportaje de la próxima semana. Además, tu editor llamó sobre el diseño de la portada del libro de cocina. Asentí. Gracias, Miranda. Por favor, diles que estaré allí en breve. Mientras Miranda se iba, registré el creciente asombro en los rostros de mi familia. Libro de cocina, repitió Blair. Sale este otoño con Knapf, confirmé. 120 recetas con historias personales. Avery, comenzó mi madre, su voz adoptando el tono persuasivo que usaba cuando intentaba manejar una situación social, todo esto es tan impresionante. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Podríamos haberte ayudado, apoyado. De la misma manera que me apoyasteis cuando más lo necesitaba, pregunté en voz baja. ¿Cortándome todo el apoyo por completo? Pensamos que era una fase, protestó mi padre. ¿Cómo íbamos a saber que tenías este nivel de espíritu emprendedor? Claramente, has heredado mi sentido para los negocios. Sentí un destello de ira ante su intento de atribuirse el mérito de mi éxito. Construí esto yo misma, dije con firmeza. Sin vuestras conexiones, vuestro dinero o vuestro apoyo. Preston, que había estado sospechosamente callado, de repente se animó. ¿Un contrato para un libro de cocina? Eso debe venir con un anticipo sustancial. Y este lugar, gesticuló apreciativamente a su alrededor, olvidadas sus críticas anteriores, debe generar ingresos significativos. ¿Tienes planes de expansión? ¿Quizás un grupo de restaurantes? Tengo algunos contactos en inversiones hoteleras que podrían estar interesados. No pude evitar reírme de la transparencia de su cambio, de la condescendencia a la oportunidad de networking. Me va bastante bien con mis asesores actuales, pero gracias, dije. Blair le lanzó una mirada de irritación antes de volverse hacia mí. Entonces, todo este tiempo, mientras yo pensaba que estabas luchando, ¿en realidad estabas teniendo éxito? ¿Construyendo todo esto? Sí, dije simplemente. Y esta noche, continuó, su voz endureciéndose, nos dejaste sentarnos aquí, criticando tu comida, tu carta de vinos, el tamaño de tus porciones, todo mientras sabías que era tuyo. Quería ver cómo me trataríais si pensabais que seguía siendo el fracaso de la familia, expliqué. Y ahora lo sé. Eso parece manipulador, espetó, pero pude ver la vergüenza detrás de su ira. Más manipulador que preguntar cómo podía permitirme comer aquí, y luego sugerir que debía estar endeudada o saliendo con alguien rico para poder pagar una comida en esta mesa, respondí. No estabas preocupada por mí, Blair. Estabas disfrutando de lo que creías que era tu superioridad. El restaurante se había ido vaciando gradualmente mientras hablábamos, el servicio de la noche llegaba a su fin. José se acercó con una botella. Su coñac de reserva especial, señorita Avery, dijo. Para su reunión con los inversores. Y la chef Miranda dice que la cocina está lista cuando usted lo esté. Gracias, José, respondí. Por favor, dile a Miranda que estaré allí en 10 minutos. Cuando se fue, me volví hacia mi atónita familia. Tengo un negocio que dirigir, dije, levantándome de mi asiento. Gracias por venir esta noche. Avery, espera, dijo mi madre rápidamente. No te vayas así. Deberíamos celebrar tu éxito. Quizás podríamos tomar un brunch este fin de semana, ponernos al día como es debido. La miré, viendo por primera vez no la figura intimidante de mi infancia, sino simplemente a una mujer tratando de salvar su orgullo y su posición. Lo pensaré, dije. Pero ahora mismo, tengo inversores esperando y una cocina que supervisar. Cuando me di la vuelta para irme, Carter se puso de pie. Avery, dijo, su voz más baja que la de los demás. Por si sirve de algo, esto es increíble. Lo que has construido aquí,
Es extraordinario. Siento no haberte apoyado antes. De todas las reacciones, la suya me pareció la más genuina. Le di un pequeño asentimiento de reconocimiento antes de alejarme de la mesa donde acababa de cambiar la dinámica de mi familia para siempre. Apenas había dado 10 pasos cuando oí el clic de unos tacones detrás de mí. Al girarme, vi a mi madre apresurándose para alcanzarme, su fachada perfectamente compuesta comenzando a resquebrajarse. Avery, por favor, dijo, bajando la voz. No puedes simplemente soltar esta revelación y marcharte. Necesitamos hablar de esto. Miré hacia el comedor privado donde mis verdaderos inversores, un grupo que discutía la financiación de mi segundo concepto de restaurante, estaban esperando. Tengo una reunión, madre. Posponla, insistió. Esto es familia. La familia no ha sido una prioridad para ti en 5 años, respondí, manteniendo la voz firme. Mis compromisos comerciales no se vuelven opcionales de repente porque finalmente has decidido que mi carrera es digna de tu atención. El resto de la familia la había seguido, creando un grupo incómodo cerca del área del bar. Mi padre parecía claramente incómodo, desacostumbrado a no tener el control de una situación. La expresión de Blair vacilaba entre el resentimiento y algo que podría haber sido respeto. Quizás podríamos continuar esta conversación mañana, sugirió mi padre con su tono de solucionador de problemas de negocios. Cena en nuestra casa. Tenemos mucho que discutir. Incluyendo cómo podríamos ayudarte a expandirte, agregó Preston con entusiasmo. Mi firma se especializa en... No necesito vuestra ayuda, interrumpí firmemente. No construí este lugar para finalmente ganar vuestra aprobación. Lo construí porque esto es lo que amo, en lo que soy buena. El hecho de que sea exitoso no hace que mi pasión sea de repente más válida de lo que era hace 5 años. Nadie está diciendo eso, cariño, retrocedió mi madre. Simplemente estamos orgullosos de lo que has logrado. ¿Estás orgullosa, madre, o estás aliviada de que mis elecciones ya no te avergüencen socialmente? Su respingo me dijo que había dado en el clavo. Eso es injusto, intervino mi padre. Siempre hemos querido lo mejor para ti. No, lo corregí. Queríais lo que se alineaba con vuestra visión para mí. Hay una diferencia. Miranda apareció a mi lado, su presencia un bienvenido apoyo. El grupo Hartford pregunta si te unirás a ellos pronto, dijo en voz baja. 5 minutos, le prometí. Mientras Miranda asentía y se alejaba, me volví hacia mi familia. Tengo que irme. Blair dio un paso adelante, su voz carente de su habitual filo agudo. Te debo una disculpa. Las cosas que dije esta noche, fueron crueles. Fueron honestas, respondí. Ese es el lado bueno de esta noche. Pude ver exactamente cómo me veis todos cuando pensáis que estoy luchando. Eso no es justo, dijo Carter, uniéndose a la conversación. La gente hace juicios basados en la información que tiene. No lo sabíamos. No sabíais que tenía éxito, aclaré. Pero sí sabíais que estaba persiguiendo algo que amaba. Eso debería haber sido suficiente para que mi familia mostrara un respeto básico. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Tienes razón, dijo finalmente mi padre, sorprendiéndome. Deberíamos haber apoyado tu pasión, independientemente de su resultado. Viniendo de él, esta admisión era significativa. Richard Prescott no reconocía los errores fácilmente. ¿Y ahora qué?, preguntó mi madre, con una genuina incertidumbre en su voz, otra rareza. Respiré hondo, considerando la pregunta. A pesar de todo, estas personas eran mi familia. El daño que habían causado era real, pero también lo era nuestra historia compartida. El distanciamiento completo nunca había sido mi objetivo, solo la distancia suficiente para construir mi propia vida sin que su juicio nublara mis decisiones. Todavía no lo sé, respondí honestamente. Pero esta noche ha dejado una cosa clara. Si vamos a tener alguna relación en el futuro, tiene que ser en términos diferentes. No soy el fracaso familiar que busca redención. Soy una chef y empresaria de éxito que merece el mismo respeto que le darían a cualquier otro profesional. Por supuesto, asintió mi padre rápidamente. Y eso significa no más comentarios sobre mis elecciones de vida, no más consejos profesionales no solicitados, y absolutamente ningún intento de hacer networking a través de mi restaurante, añadí,
con una mirada directa a Preston, quien tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sobre la boda de Blair, comenzó mi madre tentativamente. ¿Qué pasa con ella?, pregunté. Todavía nos gustaría que estuvieras allí, dijo Blair, su voz suavizándose, como mi hermana, no como lo que sea que pensábamos que eras antes de esta noche. La miré, tratando de ver más allá de los años de competencia y juicio. A pesar de todo, también había habido buenos momentos, secretos compartidos de niñas, apoyándonos mutuamente en nuestros primeros desamores, bromas internas que nadie más entendía. Estaré allí, prometí. Luego, después de un momento de consideración, añadí, y si quieres, podría organizar una cena para el cortejo nupcial aquí en Mason. Como mi regalo. Los ojos de Blair se abrieron de par en par. ¿Harías eso? ¿Después de cómo te hemos tratado? Sigues siendo mi hermana, dije simplemente. Pero para que quede claro, no estoy buscando tu aprobación. Estoy ofreciendo algo de lo que estoy orgullosa, en mis propios términos. Entiendo, dijo en voz baja. Y sería un honor. Una sonrisa genuina, la primera de la noche, pasó entre nosotras. Ahora, de verdad que tengo que irme, dije, señalando hacia el comedor privado. Por supuesto, asintió mi padre. Tu negocio es lo primero. No siempre, lo corregí. Pero esta noche, sí. Mientras recogían sus cosas para irse, añadí, estoy libre para el brunch del domingo. Pero no en vuestro club. Hay un pequeño lugar en el East Village que creo que deberíais experimentar. Estaremos allí, prometió mi madre, pareciendo aliviada por esta pequeña apertura. Los vi salir del restaurante, sus perspectivas irrevocablemente cambiadas. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, solté un largo suspiro, sintiéndome extrañamente más ligera. Miranda se acercó de nuevo. ¿Todo bien? Mejorando, respondí. La familia es complicada. Ni me lo digas, se rió. Mi madre todavía me presenta como su hija que trabaja en un restaurante, como si fuera una camarera adolescente en un Denny's. Sonreí, agradecida por su comprensión. Vamos a hablar del menú de primavera. Tengo algunas ideas nuevas que me entusiasman. Mientras caminábamos hacia la cocina, mi santuario, mi logro, mi verdadero hogar, me di cuenta de que la revelación más importante de la noche no fue mostrarle a mi familia lo que había construido. Fue reconocerlo plenamente yo misma. Había creado este éxito en mis propios términos, independientemente de su aprobación, y ese conocimiento valía más que cualquier validación que ellos pudieran ofrecer. 2 semanas pasaron como un torbellino. La planificación del menú de primavera, las reuniones con mi editor sobre el diseño del libro de cocina y las discusiones preliminares sobre una posible segunda ubicación me mantuvieron agradecidamente ocupada. Pero los pensamientos de esa cena familiar permanecían, aflorando en momentos de calma, exigiendo reflexión. El brunch del domingo había ido sorprendentemente bien. Había llevado a mi familia a Almas, una joya escondida dirigida por un antiguo colega de mis primeros días trabajando en la línea. Mis padres se habían sentido visiblemente incómodos al principio con las sillas desparejadas y las paredes decoradas con grafitis, pero la comida, sin pretensiones pero magistralmente ejecutada, los había conquistado. Nunca supe que unos simples huevos pudieran saber así, había admitido mi padre, limpiando lo último de su shakshuka con pan de masa madre casero. Pequeños pasos. No una transformación completa, sino una apertura. Ahora, sentada en mi mesa habitual después de la hora de cierre, observaba al personal completar sus tareas finales. Sara contaba la caja mientras tarareaba suavemente. Daniel y José discutían maridajes de vinos para el evento privado de mañana. Miranda se había ido hacía una hora, después de que hubiéramos finalizado las revisiones del menú de primavera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Blair, pesadilla de planificación de boda. El florista acaba de duplicar su presupuesto. ¿Alguna posibilidad de que estés libre para un café mañana? Me vendría bien una charla sincera de alguien que no me dirá solo lo que quiero oír. Sonreí ligeramente ante esta inesperada solicitud de mi opinión. Otro pequeño paso. Le respondí, confirmando una hora y un lugar. La relación con mi familia estaba evolucionando hacia algo que no podría haber predicho. No el abrazo incondicional que alguna vez podría haber anhelado, sino algo potencialmente más valioso, un respeto medido entre adultos con diferentes valores y caminos.
Mi madre había llamado 3 veces en las últimas 2 semanas, su formalidad habitual suavizándose en preguntas genuinas sobre mi trabajo. Mi padre había enviado un artículo sobre chefs mujeres que rompían barreras en la industria, un reconocimiento silencioso de que estaba tratando de entender mi mundo. Incluso Carter se había puesto en contacto, preguntando si podía llevar a sus hijos a ver la cocina alguna vez. Quiero que sepan que tienen opciones, había dicho, que el éxito no tiene por qué ser igual para todos. Estos eran comienzos frágiles, no la dramática reconciliación de una película de Hollywood. La verdadera sanación, estaba aprendiendo, ocurre en momentos de calma y en pequeños gestos, en la reescritura gradual de viejos patrones. Sin embargo, el cambio más significativo no estaba en la percepción que mi familia tenía de mí, sino en cómo yo finalmente había dejado de medir mi valía a través de sus ojos. La validación que una vez había buscado desesperadamente de ellos, ahora se sentía extrañamente innecesaria. Me había demostrado mi valía, no a ellos, sino a mí misma. Esta toma de conciencia también se había extendido a otras áreas de mi vida. Había lanzado un programa de mentoría para jóvenes chefs de entornos desfavorecidos, ofreciéndoles la guía y la oportunidad que tanto me había costado encontrar. Cada sábado por la mañana, la cocina de Maison se transformaba en un aula para 8 aspirantes a artistas culinarios que me recordaban a mi yo más joven, apasionados, decididos, necesitados solo de alguien que creyera en su potencial. Una de ellas, Zoe, había mostrado tal promesa que le había ofrecido un puesto de aprendiz. Ver crecer su confianza con cada nueva habilidad dominada me traía una satisfacción diferente a cualquier galardón profesional que hubiera recibido. Chef, la voz de Sara me sacó de mis pensamientos. Ya hemos terminado de cerrar. ¿Necesita algo más antes de que nos vayamos? No, gracias, sonreí. Habéis hecho un trabajo increíble esta noche. Mientras el personal se marchaba, despidiéndose con sus buenas noches, permanecí en mi mesa, con un cuaderno abierto en una página en blanco. Había estado intentando articular la introducción de mi libro de cocina, luchando por encontrar palabras que capturaran mi viaje. En la quietud del restaurante vacío, finalmente comencé a escribir. La comida siempre ha sido mi lenguaje más verdadero. Cuando las palabras fallaban, hablaba a través de los sabores. Cuando los caminos parecían inciertos, seguía a mi paladar. Los platos de este libro son más que recetas, son capítulos de una vida vivida en busca de la autenticidad en lugar de la aprobación. Hace 5 años, me encontré en una encrucijada entre la expectativa y la pasión. Elegir lo segundo me costó caro al principio, pero finalmente me condujo al festín más rico que podría haber imaginado, no solo en el éxito profesional, sino en el descubrimiento de que la verdadera riqueza no se mide por la validación externa o los logros materiales, sino por el coraje de honrar tu propia voz, incluso cuando habla en susurros contra los gritos de la duda. Dejé el bolígrafo, las palabras finalmente fluyendo libremente. Mañana traería nuevos desafíos, una difícil negociación con un proveedor, el drama de la planificación de la boda de Blair, la finalización de la introducción del libro de cocina. Pero esta noche, en este momento de tranquila reflexión, sentí una profunda sensación de paz. El viaje no había sido fácil. Había habido noches de agotamiento tan completo que me había quedado dormida en rincones de la cocina durante los raros descansos, quemaduras y cortes que dejaron cicatrices todavía visibles en mis manos, momentos de duda tan intensos que lo había cuestionado todo. Pero había perseverado, no porque necesitara demostrar mi valía a los demás, sino porque no podía imaginar vivir de otra manera. Al elegir la autenticidad sobre la aprobación, había encontrado algo más valioso que el éxito o la validación familiar. Me había encontrado a mí misma. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre cumplir las expectativas de los demás y seguir tu propio corazón? Me encantaría escuchar vuestras historias en los comentarios. No olvidéis darle a me gusta a este vídeo si os ha llegado, suscribíos para más historias reales de resiliencia y triunfo, y compartidlo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la aprobación más importante proviene de dentro. Gracias por acompañarme en este viaje, y recordad, el éxito más significativo no se mide por los estándares de los demás, sino por la alegría y el propósito que encontráis en vuestro propio camino.